Ahora que hemos explorado los principios básicos de ActionScript, vamos a aplicar estos principios en el contexto de una película Flash real. Vamos a empezar nuestro estudio aplicado de programación en Flash creando un cuestionario con preguntas de opción múltiple, usando técnicas muy simples de programación, la mayoría de las cuales ya hemos aprendido. El FLA terminado para este cuestionario lo puedes descargar de la propia página de Séptimo Continente. Se trata de programación en Flash, no de producción de Flash. Asumimos, por lo tanto, que tienes ciertos conocimientos sobre cómo crear y usar botones, capas, fotogramas clave, etc., así como las herramientas de texto. Si no es así, mejor que dediques un tiempo a los videotutoriales sobre todos estos aspectos de Flash. El cuestionario nos muestra una aplicación real en la que usamos los siguientes aspectos de la programación en ActionScript: variables, controlar la cabeza lectora de una película con funciones, el manejo de botones a través de eventos, el uso de condicionales simples y los objetos de campo de texto usados para mostrar información en pantalla. Nuestro cuestionario, parte del cual vemos en la imagen, tendrá solo dos preguntas. Cada una de las preguntas con tres posibles respuestas para elegir. Los usuarios envían sus respuestas pulsando el botón que corresponde a su selección. Las selecciones son grabadas en una variable que más tarde es usada para evaluar el cuestionario cuando todas las cuestiones han sido contestadas. El número de respuestas correctas se recuenta y se muestra la puntuación del usuario. Vamos a empezar, como siempre, con un archivo nuevo. Un documento de Flash. Y vamos a empezar por construir la estructura de capas. Cuando construimos películas Flash es importante, para organizar los contenidos en divisiones manejables, mantener diferentes elementos de contenidos en capas individuales. Organizar el contenido en capas es una buena técnica de producción en general, pero es algo esencial cuando vamos a programar con Flash. En nuestro cuestionario y en la práctica totalidad de nuestras películas con scripts, mantendremos todos nuestros scripts de la línea de tiempo en una única capa separada llamada scripts. Yo mantengo la capa scripts como la superior en la pila de capas para que sea más fácil de encontrar. Mantendremos también todas nuestras etiquetas de fotogramas en una capa separada llamada, no podría ser de otra manera, etiquetas. La capa etiquetas debe estar por debajo de la capa scripts en todas nuestras líneas de tiempo. Además de estas dos capas estándar, scripts y etiquetas, nuestra película cuestionario tiene una serie de capas de contenidos en las cuales separaremos nuestros distintos contenidos para crear el cuestionario. Empezamos construyendo nuestro cuestionario creando y poniendo nombre a las siguientes capas. Son en total 7, podrías hacerlo con insert layer o insertar capa, o simplemente haciéndolo aquí. Vamos a abrir para ver todas las capas. Vamos a trabajar ahora con capas, nos interesa más esta parte de la pantalla de Flash. Aquí tenemos las 7 capas creadas y ahora las vamos a renombrar una a una. A la superior, como comentábamos, le vamos a llamar scripts. A la siguiente, etiquetas. Y ahora las otras, donde iremos incluyendo los distintos contenidos del cuestionario. KeyEnd, donde irá el final del cuestionario. Pregunta 1. Pregunta 2. Otra capa para los botones. Y otra capa que muchas veces se llama background o contenedor, que es donde vamos a incluir el resto de los contenidos. De este modo tenemos ya nombradas las 7
capas necesarias para crear nuestro proyecto. Antes de crear el script que ejecute el cuestionario, necesitamos configurar las preguntas y la interface que le permitirán al usuario interactuar con el cuestionario. Seguimos los siguientes pasos para crear las preguntas y el título del cuestionario. Para empezar, con el fotograma 1 del contenedor seleccionado, usamos la herramienta texto para escribir nuestro título del cuestionario directamente en el escenario. En el ejemplo terminado que veíamos antes está todo un poco más elaborado, con un fondo de un color para las letras. En este caso, ahora simplemente vamos a hacer la estructura base, lo fundamental, para poder entender su funcionamiento, sin entrar en detalles de diseño, etcétera, que no es lo que nos interesa en este adiestrador en concreto. Escribimos el texto. Algo similar a lo que aparece en el cuestionario final. Aproximadamente así. Para separarlo del resto del cuestionario vamos a pegar el mismo tipo de línea que tenemos en el otro cuestionario. Lo que podemos hacer ahora es seleccionándola toda y pulsando cambiarle el color, y ya nos valdría, por ejemplo, para este modelo. Si queremos esta capa podemos ya bloquearla, ya que ya la hemos cubierto, y ahora seleccionamos el fotograma 1 de la capa pregunta 1 y escribimos en primer lugar pregunta 1, P1, lo situamos aproximadamente por aquí, y escribimos ahora la pregunta. ¿En qué versión de Flash se introdujeron los clips de película? Podemos darle un color que se adapte mejor al fondo, sobre todo para que se vea simplemente. En propiedades, por ejemplo, un verde más oscuro, imagino que quedará mejor. Esto puede ser cualquiera, pero tenemos que dejar debajo espacio suficiente para poder ahora poner las posibles respuestas que tendrá que pulsar en los botones que también incluiremos después el usuario que cubra el cuestionario. Ahora, debajo del texto de la pregunta, con el fotograma 1 de la capa de pregunta 1 todavía seleccionado, escribimos el texto para las tres respuestas posibles. Vamos a poner versión 1, otro texto, versión 2, y un tercer texto, versión 3. Los alineamos con los distintos métodos que hay, con cierta separación entre ellos. Y con el diseño lo hacemos para que queden perfectamente alineados. Ahora vamos a usar la pregunta 1 como una plantilla para la pregunta 2. Para ello seleccionamos el fotograma, el primer fotograma de la capa de la pregunta 1 en el que estuvimos trabajando, y pulsamos con el botón derecho y pulsamos sobre Copy Frames. No sobre Copy, sino sobre Copy Frames. Antes de seguir, lo que vamos a hacer es ampliar el conjunto de todas las capas hasta el fotograma 30, simplemente pulsándolo y añadiendo F5. Como vemos, ya se nos ha añadido todo este espacio.
para poder trabajar ahora con más comodidad añadiendo el resto del cuestionario. Seleccionamos ahora el fotograma 10 de la capa pregunta 2 y de nuevo botón derecho encima y pegar fotograma o paste frames. Para evitar que la pregunta 1 aparezca por detrás de la pregunta 2, añadimos un fotograma clave vacío en el fotograma 10 de la capa de la pregunta 1. Aquí la tenemos. Pulsando con el botón derecho y insertar blank keyframe o fotograma clave vacío en castellano. Ya lo tenemos. Volvemos al fotograma 10 de la pregunta 2. Y lo que vamos a hacer ahora es cambiar el texto. En pregunta ponemos pregunta 2. Y la cubrimos, en este caso, con el texto. Cuando fue añadido el soporte para audio MP3 en Flash. Y cambiamos también las posibles respuestas a versión 3, versión 4 o versión 5. Así, de este modo tan rápido, ya tenemos creada nuestra segunda pregunta usando como plantilla la primera. Nuestras preguntas están casi completas con esto, pero debemos añadir los botones que el usuario debe presionar para responder a cada cuestión. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es crear un simple botón de símbolo. Para ello, damos sobre insertar, nuevo símbolo y ponemos en tipo de símbolo botón. El modo de edición del botón y simplemente vamos a dibujar un rectángulo que tenga un tamaño aproximadamente de una línea de texto, que es la que tiene. Podemos poner directamente su tamaño, pues un poco menos, por ejemplo 14 será suficiente. Y ahora lo centramos con respecto a la X para que quede en el centro. Bueno, después podríamos hacer el botón todo lo sofisticado que quisiéramos, pero de momento con este botón, muy similar a los que se usan en los radiobotones o para las cajas de chequeo, nos sirve perfectamente. Volvemos a la escena principal y ahora en la ventana biblioteca tenemos ya este símbolo de botón, aquí lo tenemos, que ahora tendremos que llevar al escenario 3 instancias que será donde tenga que pulsar el usuario para contestar a las preguntas. Para que no haya equivocaciones, si queremos pregunta 1 y pregunta 2, podemos ahora también bloquearlas para no modificarlas y elegimos el fotograma 1 de la capa botones. Y vamos a llevar 3 instancias del botón al lado de cada una de las respuestas. Como hicimos antes, lo primero que vamos a hacer es alinearlas y también, como antes, también podemos usar mejor la herramienta de alineación para hacerlo lo más justo posible. Ahí lo tenemos, los 3 botones perfectamente alineados con respecto a las 3 preguntas. Ahora a cada nombre de instancia de botón va a ser distinto, y esto sí que ahora es importante porque lo tendremos que usar después. Cada uno de los botones va a llevar código ActionScript, por lo tanto el nombre del botón es importante, por lo que lo tendremos que poner después en el código. Así que para el botón 1 vamos a utilizar el nombre Choice 1 subrayado BTN, Choice 1 botón. Podemos, para hacerlo más rápido, copiarlo. En la instancia que le llamamos Choice 2 botón,
y a este Choice 3 botón. Con ello tenemos creado 3 instancias del símbolo botón que con estos nombres que le damos a cada una podemos utilizar después en el código ActionScript que tenemos que crear. Aquí puedes ver el aspecto que tiene que tener tu línea del tiempo en este momento de la construcción de nuestro cuestionario. Podemos fijarnos que usamos fotogramas en la línea de tiempo para representar las llamadas application states o estados de la aplicación. Cada pantalla de la aplicación cuestionario tiene su propio fotograma. Aquí el 1 y aquí el 2. Más tarde añadiremos etiquetas a los fotogramas de las preguntas y veremos cómo esto facilita mucho la navegación entre fotogramas dentro de nuestro propio programa, permitiéndonos mostrar el estado deseado, en este caso la pregunta apropiada, de forma mucho más fácil. El uso de las etiquetas, veremos después por qué, es imprescindible cuando trabajamos con ActionScript. Pues en este momento ya estamos preparados para empezar nuestro primer trabajo en el script del cuestionario, que va a ser crear las variables que serán usadas a lo largo de las películas. En nuestro cuestionario creamos variables en el primer fotograma de la película, pero en otras películas haremos esto normalmente después de la precarga de parte o de toda la película. De cualquier modo, nosotros queremos inicializar nuestras variables antes de que cualquier otro script se ejecute. Una vez que nuestras variables estén definidas, invocaremos la función stop para mantener al usuario pausado en el primer fotograma, que es donde empieza el cuestionario. Para situaciones más complejas podemos también configurar el estado inicial de nuestra aplicación llamando a funciones en preparación para el resto de la película. Este paso es conocido como inicialización, una función que empieza los procesos en movimiento o define las condiciones iniciales bajo las cuales un sistema funciona. Tradicionalmente se le llama init, I-N-I-T. Antes de vincular el código init del cuestionario en el fotograma 1 de la capa de scripts, vamos a examinar qué es lo que hace. Aquí vemos el código init para nuestro cuestionario. La línea 1 de nuestra secuencia init es un comentario. Los comentarios son notas que añadimos a nuestro código para explicar lo que se está haciendo. Una simple línea de comentarios empieza siempre con 2 barras inclinadas hacia adelante y preferiblemente un espacio que es seguido por una línea de texto. Aquí vemos un ejemplo, aquí vemos otro ejemplo. Podemos ver cómo los comentarios también pueden ser colocados al final de la línea siguiendo al código, como ocurre en estos otros 3 casos que vemos aquí. Estos comentarios no son código y no son necesarios para que funcione nuestro ActionScript, pero son imprescindibles para hacer un script bien organizado. La línea 2 de nuestro código ini, como vemos, crea una variable llamada Q1answer. Recordemos que para crear una variable usamos la palabra clave var seguida por el nombre de la variable. Aquí, como vemos, no definimos ningún valor para esta variable y terminamos, por tanto, esta línea de código con el punto y coma. Como vemos, de la segunda a la cuarta línea, en estas 3 líneas, lo que hacemos es declarar las distintas variables que necesitamos, completadas con comentarios que explican su propósito. Q1answer y Q2answer contendrán el valor de las respuestas de los usuarios, 1, 2 o 3, indicando cuál de las 3 respuestas fue seleccionada para cada pregunta. Usaremos estos valores para chequear si el usuario respondió a la pregunta correctamente o no. La variable total correct, que será usada al final del cuestionario para contar el número de preguntas que el usuario respondió correctamente.
Como podemos observar, a esta variable total_correct si le asignamos un valor inicial, 0, además de un nombre. Vamos a pararnos un poco más en explicar esta cuarta línea donde creamos una variable llamada total_correct. Esta variable desempeña una doble tarea. La primera declara la variable total_correct y luego le asigna el valor 0 a esta variable usando el operador de asignación igual. Comenzamos, por tanto, con total_correct en 0 porque el usuario no ha contestado a ninguna pregunta, ni correcta ni incorrectamente. Las otras variables no necesitan valores por defecto porque estos serán explicitados durante el cuestionario. Después de que nuestras variables hayan sido definidas, llamamos a la función stop, aquí lo vemos, la cual detiene el desarrollo de la película en el fotograma actual, que en este caso es el fotograma 1, donde el cuestionario empieza. Observamos de nuevo el uso de un comentario antes de la llamada a la función stop para explicar el efecto previsto por esta línea de código. Insistimos de nuevo en que los comentarios son opcionales, pero ayudan a clarificar nuestro código en caso de que lo dejemos por un tiempo y necesitemos recordar todo cuando regresemos a él, o si le pasamos el código a otro desarrollador. Los comentarios también hacen que el código sea más fácil de examinar, lo cual es importante durante la depuración. Ahora que ya sabemos lo que hace nuestro código init, vamos a vincularlo al fotograma 1 de la capa Scripts de nuestra película. Con ella seleccionada, aquí lo vemos, abrimos el panel de acciones, como siempre lo tenemos desanclado para que se vea más claramente, y escribimos, en este caso vamos a pegar el código que acabamos de explicar ahora paso a paso, con las tres variables que definimos y el stop final, además de los comentarios. De momento lo volvemos a cerrar y con ello hemos completado nuestro script init del cuestionario, además de haber construido nuestras preguntas. Ahora añadiremos algunas etiquetas de fotograma para ayudarnos a controlar la cabeza lectora de nuestro cuestionario. Con el objetivo de conducir al usuario a través de nuestro cuestionario pregunta por pregunta, hemos separado el contenido para la pregunta 1 y para la pregunta 2 en el fotograma 1 y 10 respectivamente. Moviendo la cabeza lectora a estos fotogramas, crearemos un efecto de desplazamiento de diapositiva, donde cada diapositiva contiene una de las preguntas. Aquí vemos pregunta 1, pregunta 2. Sabemos que la cuestión 2 está en el fotograma 10, así que cuando queramos mostrar la pregunta 2, podemos llamar a la función goToAndStop del siguiente modo: goToAndStop 10, lo que hará que la cabeza lectora avance hasta el fotograma 10, donde se localiza la pregunta 2. Es un trozo de código de lo más sencillo y razonable, así debería parecernos, ¿no? Pues estamos cometiendo un error. Mientras que usemos el número específico 10 con nuestra función goToAndStop funciona, pero no es flexible. Usar literales de este tipo es lo que se llama código duro o hard coding en inglés, el cual la mayor parte de las veces es muy poco aconsejable. Si por ejemplo tuviéramos que añadir más fotogramas a nuestra película en alguno de los sitios, se podría tener que desplazar esta pregunta al fotograma 15 y nuestro mandato goToAndStop 10 podría no llevarnos al fotograma correcto. Esto en este momento no es un problema, ya que era solamente para una pregunta, para un movimiento, pero imagínate lo que podría ocurrir en películas largas si tuvieras que introducir una serie de fotogramas al principio de la película y te cambiaran todos los números de los fotogramas. Sería un caos y prácticamente nos destrozaría nuestro proyecto. Por eso, como comentábamos hace un rato, es imprescindible usar etiquetas que vinculan los fotogramas no a un número, sino a un nombre. Por eso, aunque posteriormente introduzcamos nuevos fotogramas y se modifique el número en el que se encuentra el fotograma, la etiqueta sigue siendo la misma y por lo tanto no tenemos que modificar nuestro código ActionScript para que funcione. Las etiquetas de fotogramas son nombres expresivos tales como P2 para pregunta 2 o keyzen, vinculados a puntos específicos de la línea de tiempo.
Una vez que un fotograma es etiquetado, podemos usar la etiqueta para referirnos al fotograma por el nombre en lugar de por el número. La flexibilidad de la etiqueta de fotograma es indispensable. Yo apenas uso el número de fotograma con las funciones de control de reproducción, como GoTo and Stop, que es la que tenemos que usar en este caso. Vamos a añadir las etiquetas que necesitamos para nuestro cuestionario ahora, para poder usarlas después para llevar al usuario a través de las preguntas del cuestionario. Para ello, en la capa Etiquetas, seleccionamos el fotograma 1. En el inspector de propiedades del fotograma 1, en la etiqueta de fotograma, que aquí vemos, escribimos init. Pulsamos sobre el fotograma 10 y añadimos un fotograma clave vacío. Y en la etiqueta de fotograma vamos a ponerle P2. En el fotograma 20 añadimos un nuevo fotograma vacío y en la etiqueta de fotograma vamos a poner KeysEnd. Con ello ya tenemos los 3 fotogramas fundamentales de nuestro cuestionario con una etiqueta que hace referencia a cada uno de ellos y que usaremos posteriormente, ahora, en un momento, en nuestro código ActionScript. Seguimos, por lo tanto, creando nuestro script. Vamos ahora a crear el script necesario para los botones de respuesta que antes diseñamos. Ya tenemos las preguntas en su lugar. Ya tenemos nuestras variables inicializadas con el código que introducimos en init y nuestros fotogramas están etiquetados con un nombre, los 3 fundamentales. Si ahora probáramos nuestra película, veríamos la pregunta 1, que aparecería con 3 botones de respuesta que no hacen nada cuando pulsamos sobre ellos. Y no tenemos ningún modo tampoco para que el usuario vaya a la pregunta 2. Necesitamos añadir algún código a los botones de respuesta para que permitan al usuario avanzar a través del cuestionario y guardar las respuestas que vayan dando. Vamos a probar la película para verlo. Aquí la tenemos, aparece la pregunta 1, pero nuestros botones son que se pueden seleccionar porque son botones, pero no hacen absolutamente nada. Ni podemos avanzar hacia la pregunta 2 a lo largo del cuestionario. Vamos, por lo tanto, ver qué código ActionScript tenemos que introducir en cada uno de los botones para que nuestro cuestionario sea utilizable. Podemos recordar ahora que a cada uno de los botones les dimos el nombre de estancia choice 1 subrayado btn, choice 2 subrayado btn y choice 3 subrayado btn. Para hacer que los botones de la pregunta 1 almacenen las respuestas de los usuarios y muestren la próxima pregunta cuando lo presionamos, tendremos que utilizar el siguiente código. Aquí lo tenemos. El código de cada botón consiste en 2 declaraciones que son ejecutadas solo cuando un clic de ratón es detectado. En lenguaje natural, el código para cada botón dice: cuando el usuario haga clic sobre el botón, tomamos nota de que ese usuario ha presionado el botón 1, 2 o 3 y luego pasamos a la pregunta 2. Vamos a diseccionar cómo trabaja, concentrándonos en el primer botón solo. Vemos, empieza con un comentario: código ejecutado cuando el botón 1 sea presionado. En los otros indica cuando el botón 2 sea presionado o cuando el botón 3 sea presionado. Como vemos, el código es muy similar, con alguna modificación que ahora veremos en detalle. La primera línea es el inicio de un manejador de eventos, en la que se especifica, en primer lugar, el nombre del botón que debe responder al evento. Como vemos, es el de choice1btn, que es el nombre de instancia que le dimos al botón 1.
el nombre del evento al que el botón debe responder. En este caso es onRelease, que ocurre cuando el usuario hace clic y luego suelta el ratón sobre el botón. Y la función que se ejecuta cuando el evento tiene lugar. Este tipo de funciones que se ejecutan como respuesta a un evento, en este caso a pulsar y soltar sobre un botón, es conocida como una función de callback en inglés o de comunicación de vuelta, podríamos traducirlo en castellano. La llave abierta que vemos aquí marca el inicio de un bloque de declaraciones que debe ser ejecutado cuando el evento onRelease tenga lugar. El final del bloque de código está marcado por unas llaves cerradas, como podemos ver aquí. Esto marca el final de la función de devolución del manejador de eventos. Las dos líneas que incluye son las que se ejecutarán cuando se pulse sobre el botón con nombre de instancia Choice 1 BTN. Así que el manejador de eventos esperará pacientemente a que el usuario pulse el botón 1 y después de que el botón es pulsado, Flash ejecuta nuestra función de devolución que contiene estas dos líneas. La primera línea configura nuestra variable Q1Answer como 1. Aquí lo vemos. Los otros botones de respuesta la configuran para 2, aquí lo vemos, o para 3. La variable Q1Answer almacena la respuesta de los usuarios para la primera pregunta. Como vemos aquí, sencillamente, si pulsa sobre el botón 1, la respuesta es 1, si pulsa sobre el 2, la respuesta es 2, y si pulsa sobre el 3, 3. Sin embargo, como un modo de hacer bien las cosas, no solo proveemos el nombre de la variable Q1Answer, sino también su localización con respecto al botón. Eso es lo que nos explica la expresión thisParent, que aparece antes del nombre de la variable Q1Answer, que aquí podemos ver. La expresión thisParent significa el clip de película padre de este botón, o lo que es lo mismo, el clip de película que contiene este botón. La palabra clave this representa al botón mismo, mientras que parent es el clip de película padre del botón. Así, el enunciado completo thisParent Q1Answer significa en el clip de película padre de este botón configura la variable Q1Answer como 1. Si eres nuevo en este tipo de sintaxis, puedes encontrar esto demasiado repetitivo. Sin embargo, como veremos en el próximo video tutorial, cada variable tiene una casa o contenedor. Comúnmente es un clip de película. Y normalmente tendremos que indicarle no solo un nombre de variable, sino también una localización. Por ejemplo, es lo que hacemos aquí. Le indicamos que la variable es Q1Answer y que está localizada en la película que es su padre, en este caso. Lo mismo ocurre como vemos en la segunda línea del código. En este caso, como vemos, lo que es una acción goTo and stop, y lo que le indica antes thisParent es que la cabeza lectora que tiene que hacer este movimiento es la cabeza padre del botón, que es justo donde se encuentra incluido el botón. Esto, tener en cuenta que en películas más complicadas aquí podríamos indicarle que este movimiento fuera a otra película, a otra escena, etc. De ahí la importancia de la utilización de estas palabras clave, keywords, para localizar el lugar donde se tiene que desencadenar la acción de la variable. ¿Qué es lo que hace esta segunda línea? Pues como vemos, después de que el manejador de eventos haya grabado que la respuesta a la primera de las preguntas es 1, en este caso, es ir al fotograma cuya etiqueta tiene el nombre Q2 y pararse, goTo and stop Q2. Por tanto, esta segunda línea llama a la función goTo and stop
pasando esto a la etiqueta del fotograma Q2. Q2, por lo tanto, es un argumento que hace que se mueva la cabeza lectora al fotograma Q2, donde aparece la segunda pregunta. Sin embargo, una vez más debemos especificar en relación con el botón en el que hacemos clic qué cabeza lectora de qué clip de película debe moverse a la etiqueta Q2. Lo mismo que con nuestra variable, nosotros queremos controlar el clip de película padre del botón. Por eso encabezamos nuestra función goToAndStop con thisParent, como explicábamos antes. El código de cada uno de los botones de respuesta, como vemos, lleva a cabo las mismas tareas básicas. Determina un valor para la variable Q1Answer, que puede ser 1, 2 o 3, según se pulse en cada uno de los botones. Ese valor para la variable pasa al fotograma con la etiqueta Q2, donde se encuentra la pregunta 2, y ahí se detiene. Las diferencias que hay entre el código de cada uno de los botones, como vemos, es que cada uno indica una instancia distinta: Choice 1 btn, Choice 2 btn y Choice 3 btn, y cada uno determina un valor distinto para Q1 Answer, 1, 2 o 3. Esto se encarga del código para los botones de la pregunta 1. Vamos ahora a los botones de la pregunta 2. Estos trabajan exactamente como los botones de la pregunta 1, pero deben guardar la selección de los usuarios para la pregunta 2 en lugar de para la pregunta 1, y deben llevarnos a la pantalla KeyEnd en lugar de a la pantalla 2. Por suerte podemos reutilizar los botones que ya existen en nuestra película. Debemos cambiar solo las funciones del manejador de eventos que se ejecutan cuando los botones son presionados. Para redefinir el manejador de eventos para los botones de la pregunta 2, seguimos estos pasos. En el fotograma 10 de la capa Scripts, añadimos un fotograma clave vacío. Con este fotograma clave vacío que acabamos de crear seleccionado, vamos al panel de acciones y copiamos en el panel de acciones para ese fotograma el mismo script de los botones que antes escribimos en el fotograma 1. Cualquier script colocado en un fotograma clave en la línea de tiempo es automáticamente ejecutado cuando la cabeza lectora entra en ese fotograma. Por lo tanto, cuando Flash muestre el fotograma 10, nuestro nuevo código de botón será aplicado a los botones de la pregunta 2. Nuestro manejador de eventos para el botón 2 es el mismo que usamos para la pregunta 1, excepto que usamos la variable Q2Answer. Por lo tanto, tenemos que cambiar los tres botones donde pone Q1Answer a Q2Answer. De este modo, usamos el nombre de etiqueta de fotograma KeyEnd como argumento para nuestra función goToAndStop, ya que es la que nos va a llevar al fotograma donde se encuentra el final de nuestro cuestionario. Con esto tenemos reciclado el código de los botones para que funcione en la segunda de nuestras preguntas. Después de que acabamos de añadir al manejador de eventos en los 6 botones, sin duda nos hemos dado cuenta de lo repetitivo que es el código. El código de un botón difiere del código de otro en solo unos pocos caracteres. Esto no es exactamente una forma de programación eficiente. Nuestro código de botón está pidiendo a gritos algún tipo de comando centralizado que grabe las respuestas y avance a la próxima pantalla del cuestionario. En posteriores videotutoriales veremos cómo centralizar nuestro código de funciones. Pero, aun siendo un poco repetitivo, con esto ya tenemos creado el código para los 6 botones de nuestras 2 preguntas y totalmente funcional. Nos queda, por tanto, por construir solo el final de nuestro cuestionario. Aquí lo vemos. Nuestro cuestionario está casi completo. Tenemos 2 preguntas y un script de seguimiento de las respuestas que permite a los usuarios responder a las preguntas y avanzar a través del cuestionario. Ahora necesitamos una pantalla final donde puntuaremos
el cuestionario y le diremos al usuario cómo de bien lo ha hecho. Para construir nuestra pantalla final del cuestionario necesitamos hacer alguna producción básica en Flash y algún script. Vamos a hacer la producción primero. En el fotograma 20 de la capa de la pregunta 2 añadimos un fotograma clave vacío. Con esto evitamos que la pregunta 2 aparezca detrás de los contenidos de nuestra pantalla del final del cuestionario. En el fotograma 20 de la capa botones añadimos un fotograma clave vacío. Esto evita que los botones aparezcan detrás de los contenidos de nuestra pantalla del final del cuestionario. Y en el fotograma 20 de la capa KeyEnd, aquí la tenemos, añadimos un fotograma clave vacío. Con este fotograma seleccionado escribimos un texto. Por ejemplo, gracias por haber cubierto el cuestionario. Lo situamos en pantalla. Bueno, sin pararnos mucho, recordar que no es el objetivo de este video tutorial ver ahora el diseño de la página. A Scripts, en el fotograma 20, añadimos un fotograma clave vacío. Este es el aspecto que tiene que tener nuestro cuestionario en esta altura de nuestra construcción. Ahora vamos a trabajar en el script de la pantalla de final del cuestionario. Cuando la cabeza lectora llegue a nuestro fotograma KeyEnd, que en este momento coincide con el fotograma 20, queremos calcular la puntuación del usuario. Necesitamos un script de cálculo. Vamos a ver cómo hacerlo. Aquí lo vemos. Este es el script de cálculo del final de nuestro cuestionario. En este primero determinamos la puntuación según las respuestas que dé el usuario y luego lo mostramos en la pantalla. Estas tres líneas, como siempre con dos líneas inclinadas hacia adelante, son tres comentarios que nos explican la funcionalidad de estas tres secciones del script. En la línea 2, aquí la vemos, está la primera de las dos condicionales en el comienzo de nuestro script de cálculo. En este ponemos nuestra variable Q1 Answer para usar. Podemos fijarnos que al estar este código vinculado directamente a nuestra línea de tiempo, no necesitamos indicar la localización de la variable Q1 Answer como hacíamos antes cuando el código estaba vinculado a un botón y por lo tanto le indicábamos sobre qué película tenía que llevar a cabo las acciones del código. La palabra clave if le dice al intérprete al que le suministramos una lista de enunciados que deben ser ejecutados solo si una cierta condición se produce. Los términos de esta condición están descritos entre los paréntesis que siguen a la palabra clave if. Q1 Answer igual a 3 y la llave abierta inicia el bloque de enunciados que serán ejecutados condicionalmente. Por lo tanto, la línea 2 se traduce. Si el valor de Q1 Answer es igual a 3, entonces ejecuta el enunciado contenido en las siguientes llaves. Pero, ¿cómo trabaja exactamente la condición Q1 Answer igual a 3? Desmontemos la frase. Reconocemos Q1 Answer como la variable en la cual hemos almacenado la respuesta a la pregunta 1. El número 3 indica la respuesta correcta a la pregunta 1. Los primeros clips de película aparecieron en la versión 3 de Flash. El signo de dobles iguales, este que vemos aquí dos veces escrito, iguales, es el operador de comparación de igualdad,
que compara dos expresiones. Si la expresión de la izquierda, Q1 answer, es igual a la de la derecha, 3, entonces nuestra condición se cumple y los enunciados dentro de las llaves se ejecutarán. Si no, nuestra condición no se cumple y los enunciados dentro de las llaves se saltarán. Flash no tiene un modo para saber la respuesta correcta a nuestro cuestionario. Comprobando si Q1 answer es igual a 3, es nuestro modo de decirle a Flash que compruebe si el usuario ha contestado bien la pregunta. Si lo ha hecho así, le decimos a Flash que añada 1 a su puntuación total del siguiente modo. En esta línea 3, que es la que va entre llaves y que se ejecuta si se cumple la condición, Q1 answer es igual a 3, y lo que dice es, haga que el nuevo valor de total correct sea igual al viejo valor de total correct más 1. Es decir, incrementa total correct en 1. Si recordáis, al principio, cuando definimos la variable total correct, le dimos un valor inicial de 0, con lo cual aquí sería 0 más 1, valor de 1, una respuesta correcta. La utilización de incrementar una variable es tan común que incluso tiene su propio operador especial, que son dos signos más, como vemos aquí. Lo veremos ahora, lo pusimos para la segunda de las condicionales, total correct, que en vez de poner total correct más 1, le pusimos el operador especial, dos signos más, pero que hace lo mismo en los dos casos. En la línea 4, una llave de cierre finaliza el bloque de enunciados, en este caso es 1, que se ejecutarán si nuestra primera condición se cumple. Si el usuario pulsa en la respuesta a la pregunta 1 el botón 3, entonces se aumentará la puntuación en 1. Las líneas de la 5 a la 7 son la otra condición. Aquí chequeamos si el usuario respondió a la pregunta 2, Q2 answer, correctamente. En este caso la respuesta correcta es 2. El soporte para audio MP3 por primera vez apareció en Flash 4. Si el usuario elige la segunda respuesta, le añadimos 1 a total correct, usando en este caso el operador incrementar. Vemos que se escribe de distinta manera, pero el resultado final es el mismo. Aquí aumentará, en caso de que la respuesta sea pulsando el botón 2, incrementará en 1 el valor de total correct, que puede ser 0 si se falló la primera, o puede ser 1 si se acertó la primera. Lo único que nos falta ahora es mostrar al usuario su puntuación en un campo de texto en pantalla. Con Flash, MX o superiores podemos crear un campo de texto directamente en pantalla con el siguiente mandato. Aquí la palabra clave TIS, que de nuevo aparece, se refiere a la línea de tiempo principal de la película, que es donde queremos que el nuevo campo de texto aparezca. Después ejecutamos create test file, que le dice a Flash que ponga un nuevo campo de texto, y ahora aquí, entre paréntesis, introducimos los argumentos o los parámetros. En primer lugar, el nombre del campo de texto, total output txt, y va a aparecer en el nivel 1 con una posición X de 150, una posición Y de 200, con un ancho de 200 y un alto de 20. De este modo, con código Action Script, creamos un campo de texto dinámico en nuestra película Flash. Este es el mandato que nos lo crea, y estos son los argumentos o parámetros que tenemos que introducir. Un nombre, nivel en el que va a aparecer, posición X, posición Y, ancho y alto. Ahora que ya hemos creado el nuevo campo de texto, podemos mostrar el valor del total de respuestas correctas que calculamos en esta parte del código
hacemos que se muestre con esta otra parte de código que vemos aquí escrito. Como vemos en la primera parte, llamamos al nombre del campo de texto dinámico que creamos antes, añadiéndole para que se sepa que es texto.text, y después del igual, ¿qué es lo que tiene que aparecer en el campo de texto dinámico? Primero un texto que siempre es el mismo, en este caso nosotros pondremos en castellano su puntuación final es 2 puntos, y la segunda parte uniéndolas mediante más, el operador más, que aparezca total correct, que en este caso es el resultado del cálculo que hicimos antes. De nuevo más, y al final aparecerá /2 para indicar, puede aparecer 0 de 2, 1 de 2 o 2 de 2 contestadas. Pues nos queda de incluir este código en la capa scripts, en el fotograma 20, donde está la etiqueta keysEnd. Lo escribimos en el panel de acciones. Aquí lo tenemos. Como programador o un principiante no podemos esperar ya entender todo respecto a cómo trabaja este código, pero debe darnos ya una perspectiva de las excitantes cosas que ActionScript puede hacer. Podemos probar explorando por nosotros mismos, cambiando por ejemplo el ancho, el alto del campo de texto, o mostrar en él distintos textos. Aquí por ejemplo, como dijimos antes, en vez de poner your final score is, vamos a poner su puntuación final es. Si como esperamos el programar en Flash te engancha, en posteriores videotutoriales iremos viendo más en profundidad todos estos aspectos de ActionScript. Pues con esto ya hemos terminado nuestro cuestionario en Flash. Nos queda probarlo. Antes, por si hubiera algún problema, en el panel de acciones 1 comprueba que el nombre de etiqueta 2 que indicamos aquí es P2 y no Q2, ya que es el que le tenemos dado, como puedes observar aquí, en el fotograma 10. Así que lo que tiene que aparecer ahí es P2. Hecho esto, probamos la película, control test movie, y aquí lo tenemos. Si recuerdas, la contestación correcta para la primera de las preguntas era que era la versión 3. Como vemos, lo que hizo ahora el intérprete de Flash es guardó nuestra contestación, pulsamos sobre el botón 3 y pasamos a la segunda pregunta, que es la etiqueta P2, con la segunda pregunta, donde la respuesta correcta es la 2, que es la versión 4. Pulsamos, graba la segunda contestación y pasa al cuestionario final, donde calcula. En este caso las dos respuestas son correctas, por lo tanto aparece su puntuación final es 2 sobre 2 en el campo de texto dinámico que creamos antes. Incluso si quisiéramos podríamos añadir un nuevo botón Restart. Vamos al cuestionario de nuevo y en el final del quiz, aquí vamos a la biblioteca, añadimos un botón símbolo que le ponemos como nombre de instancia Restart subrayado btn. Y ahora en el código ActionScript del primer fotograma lo abrimos, Window, Actions, y al final del código añadimos las siguientes líneas para nuestro botón. Incluso al final del cuestionario podríamos añadir un botón, un nuevo botón, con el que reiniciar el cuestionario. Para ello, con el nuevo botón seleccionado, le damos un nombre de instancia, en este caso vamos a llamarle Restart btn, y ahora lo que tenemos que hacer en el ActionScript del fotograma 20, lo abrimos, Window, Actions, y añadimos al final el siguiente código. Incluso podríamos añadir un nuevo botón
para poder reiniciar el cuestionario una vez terminado. Para ello, llevamos una nueva instancia del botón al escenario en la pantalla del cuestionario final y le ponemos un nombre de instancia. En este caso vamos a llamarle Restart subrayado BTN. Y ahora lo que tenemos que hacer es, en el fotograma de la capa Acción Script, en el fotograma 20, lo abrimos y añadimos el siguiente código. Como vemos, indica el desencadenante es cuando pulsamos sobre el botón Restart BTN on Release, cuando se suelta después de haber pulsado, se desencadena la función, y aquí vemos en primer lugar en la película en la que está incluido el botón Disparent, que se quite el campo de texto total output, y en la segunda línea que vaya y separe a la etiqueta del fotograma init, que es el primero. Como total correct está configurado en init como 0, también la puntuación de las preguntas contestadas volverá a resetearse, a reiniciarse con 0, y podríamos volver a realizar el cuestionario de nuevo sin ningún dato añadido en el inicio. Probamos de nuevo la película, ni siquiera le ponemos un texto ninguno al botón, simplemente lo tenemos ahí. Probamos Control Test Movie. Aquí tenemos de nuevo desde el comienzo. Vamos a ponerle alguna errónea para ver cómo nos da el resultado. Esta es falsa, esta también es falsa. Y puntuación final, como vemos, 0 de 2. No acertamos ninguna. Y ahora, pulsando sobre este botón, volvemos otra vez al principio y podemos volver a cubrir. En este caso, 3 y 2 son las respuestas correctas. Su puntuación final es 2 sobre 2. Vemos cómo nuestro cuestionario funciona perfectamente. Estamos aún empezando con ActionScript, pero es una visión clara de las enormes posibilidades que tiene seguir profundizando en este sistema de programación para Flash.